El día de hoy vamos a checar lo que es ya medicina preventiva. Ya vimos un poquito de lo que eran los síndromes metabólicos. Bueno, no síndromes metabólicos. Algunas de las enfermedades que pueden dar debido a un inapropiado uso de, pues, a malos vicios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los síndromes metabólicos no tienen nada que ver con la anorexia y bulimia. Puede ser, por ejemplo, la diabetes, el hipotiroidismo, en fin, muchas otras enfermedades, pero también tienen que ver mucho con la alimentación. Y recuerden que el tema pasado había sido nutrición y alimentación. En este caso vamos a ver lo que es la medicina preventiva. La medicina preventiva es, híjole, creo que es una de las materias que deberían de darse al menos en la prepa, o creo que desde la secundaria, y creo que hubiera sido mmm, probablemente algo importante ahorita con este asunto de la pandemia. Al menos yo lo veo así, ¿va? La medicina preventiva se define como las prácticas médicas que están diseñadas para prevenir y evitar la enfermedad. Por ejemplo, detectar precozmente hipertensión, tratarla antes de que cause la enfermedad en una buena medicina preventiva. La medicina preventiva tiene un enfoque proactivo para la atención del paciente. La medicina preventiva es la que se va a otorgar hacia la ciudadanía o hacia los pacientes por medio de lo que es el sistema de salud público o el sector público. La medicina preventiva la va a otorgar los centros de salud, los hospitales de primer nivel y demás. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, si ustedes llegan a recurrir a alguno de estos centros de salud, ellos están enfocados más que nada a urgencias y a medicina preventiva. Ellos te van a atender pacientes con algunos tipos de síndromes metabólicos, con problemas cardíacos, pero que son crónicos, no algo de especialidad. Si hablamos de especialidad, estamos hablando de clínicas de segundo nivel, y si hablamos de una alta especialidad, pero con una subespecialidad, ya hablamos de medicina de tercer nivel. Pero la medicina preventiva va a estar prestada o va a ser atendida por cualquier médico tratante de medicina general. La medicina preventiva también es practicada por todos los médicos para mantener a sus pacientes sanos. También es una especialidad médica conocida por la Junta Americana de Especialidades Médicas. La medicina preventiva se centra en la salud de los individuos, las comunidades y poblaciones definidas. Su objetivo es proteger, promover y mantener la salud y el bienestar, al mismo tiempo que prevenir la enfermedad, discapacidad y muerte. Aquí en México, este tipo de medicina no se le conoce como especialidad de medicina preventiva, se le conoce como medicina familiar. La medicina familiar es la que va a atender todo el entorno referente a una persona. ¿Va? Y sí, es una especialidad. Y por muy aburrida que suene, es muy importante porque a partir de ahí es donde se van a empezar a identificar algunas enfermedades. El especialista no es quien va a ser de primera instancia quien identifica una enfermedad. Al especialista recurres cuando ya tu problema está, digamos, determinado, está por determinarse, ¿va? Sin embargo, para que pueda llegar tu caso hasta una especialidad médica o una subespecialidad médica, debe de pasar por muchos niveles o por muchos filtros. ¿Por qué digo esto? Porque es bien común que alguien que tenga, no sé, cualquier enfermedad, no sé, una gripa o algo por el estilo, inmediatamente quiere ir con el especialista, quiere que lo atienda, no sé, este, el especialista de pulmón o cualquier cosa, ¿no? Y no, para que una especialidad funja como es, así que sus funciones, debe de pasar por muchísimos filtros, porque si no, tu problema, aparte de que te va a salir caro, va a ser muy innecesario, ¿va? A eso se refiere la medicina preventiva y va de la mano con la medicina o salud pública. La salud pública también va a ir mucho de la mano, lo que son algunos temas como lo que es contaminación cruzada, asepsia, antisepsia y demás, lo cual, si se dan cuenta, ahorita es el pan de cada día. ¿Por qué? Por el asunto de la pandemia. Así que, bueno, al menos con ese enfoque yo puedo decir que es importante, o sería importante que se ahondara un poco más en el asunto
de la medicina preventiva y sobre todo estos temas de lo que es asepsia, antisepsia, limpieza, desinfección y demás. Método. Para hablar de lo que es la medicina preventiva, vamos a hablar totalmente de lo que es el método clínico. El método clínico va a representar los pasos ordenados o así que, del mismo método. ¿Cómo se debe aplicar en la búsqueda de un diagnóstico definitivo con un umbral de certeza adecuado? Repito, el paciente puede llegar con un dolor de pecho y él puede jurar y superjurar que está teniendo un infarto, ¿va? E inmediatamente quiere ir a que lo atienda un cardiólogo. Sin embargo, el asunto no va por ahí. Debe de llegar, si el dolor cardíaco, si el dolor de pecho ya te duró 2, 3 días, créeme que no es un infarto. Tienes que ir primero con tu médico general para que empiece a indagar por medio de un método clínico. Este método clínico va a interferir lo que es un interrogatorio directo y un interrogatorio indirecto. Imagínate que esta persona nunca hace ejercicio y se le ocurrió cargar una caja, no sé, 3 días antes, ¿no? Y lo que tiene es que está dolorido del pecho. Entonces hay que saber diferenciar entre una cosa y otra cosa. Tú me podrás decir, chava, es muy lógico que probablemente está dolorido de eso. Sí, sin embargo, el dolor es muy similar. Al menos lo que te cuenta la gente es muy similar. Por lo tanto, hay que saber derivar por medio de un método clínico. Es equivalente al método científico, pero aplicado al área de ciencias de la salud o ciencias clínicas. Durante los últimos años se han evidenciado circunstancias que han provocado que no se aplique correctamente, con resultados adversos tanto para el médico como para el paciente y su familia. En el presente estudio se realiza una revisión sobre el método clínico, importancia principal, determinantes, bla, bla, bla. Este tema yo lo saqué directamente de un journal, es decir, pues una revista indizada no recuerdo la universidad, pero esto no lo van a encontrar en el libro, es un artículo indizado. Sin embargo, es muy similar y lo va a manejar por niveles, ¿va? No, no por secuencias, sino por niveles. Sin embargo, aquí tengo el libro para empezar a comparar uno con el otro. Vamos a ver que la primera parte o en el primer método, estamos hablando de la descripción del método clínico, ¿va? Este puede aportar el 95% del diagnóstico. A veces para el paciente no es tan importante llegar y que te revisen. No. O bueno, sí es importante eso. Pero tienes que indagar bastante como para entender qué está pasando y eso te lo va a decir una buena interrogatorio o una buena anamnesis. Así que a través del interrogatorio se pueden llegar a 60-70% del diagnóstico, el examen físico añade del 10 al 15% y los exámenes complementarios pueden subir esa certeza diagnóstica hasta 95% y vamos a poder dividir el método clínico en varias etapas. Aquí, bueno, he escuchado a mucha gente que dice, uy, me cobró la consulta y nomás me preguntó. Sí, claro. Aquí el detalle es que cuando tienes un médico que es bastante, pues, Profe, está silenciado. si nosotros tenemos un interrogatorio en el cual es lo bastante eficiente como para poder entender la enfermedad, obviamente el médico no va a pasar de ahí. Es por eso que algunas personas he escuchado mucho que dicen de que nada más me preguntó unas cosas y me cobró consulta. Sí, cuando ya el médico es un expertise en lo que está haciendo, por ejemplo, es muy común con un pediatra, ¿no? Que llegas y te dice, a ver, cuéntame qué tiene tu niño. No, pues esto y esto y esto y esto. Y te empieza a preguntar más y más y más para poder indagar si es cierto o el porqué de las cosas. Pues obviamente te vas a decir, ¿sabes qué? Dale esto y se acabó. Aunque no te revisen el niño. Es muy común. ¿Por qué? Porque debido a toda la información que está por fuera de la anamnesis, te está diciendo muchas cosas. Entonces, un buen método clínico es muy importante. El interrogatorio tiene que tener varias partes, ¿va? Tenemos que
Primero, indagar el estado actual del paciente. Primero se le interroga al paciente sobre su padecimiento actual, es decir, qué te está pasando, qué tienes. Sobre estas preguntas debe de tener varios enfoques, como la noción del tiempo, dependiendo más que nada también del tipo de problema que te esté comentando. Te está diciendo, güey, tengo una diarrea terrible, solamente te vas a brincar el aspecto de noción del tiempo, de noción del sitio y bueno, más que nada eso. ¿Por qué? Porque el problema está siendo totalmente, pues digamos, estomacal, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, te vas directamente o digamos que te vas a inclinar un poquito más hacia lo que se te está pidiendo o lo que te está diciendo el paciente. Sin embargo, si el problema es de que en algún momento tuvo algún tipo de accidente, por ejemplo, iba manejando el paciente, chocó su camioneta, se volteó, pero él salió totalmente ileso y decidió no ir al médico y en 2, 3 días regresa, sí tienes que regresar a hacer este tipo de preguntas de conocimiento del tiempo y de la noción, porque probablemente pueda tener algún daño neural, algún daño de percepción, el cual pues no se da cuenta él, pero es muy importante, digamos, atender ese asunto antes de la queja que te está diciendo, porque hay algunas veces que llega el paciente con dolor de espalda, o con que, ¿sabes? Con que sí pega en el hombro, ¿va? Y pues no sabe ni siquiera cómo viene en un aspecto más psicológico. Entonces vamos a tener la noción del tiempo y del sitio. Posteriormente la noción de la causa. ¿Por qué crees que te está pasando lo que te está pasando? Mecanismo del traumatismo, repito. Si es algún tipo de accidente, ¿con qué te pegaste? ¿Por qué te pegaste? ¿Va? ¿Hace cuánto te golpeaste? El agente traumático dice que completa, ya que es importante conocer el calibre, ya sea, por ejemplo, si tengo una herida más. A tribunal libre, el paciente relata con sus propias palabras las características de la evolución de su enfermedad. Esto de tribunal libre es súper importante. ¿Por qué? Porque el paciente te va a empezar a explicar y te va a empezar a expresar muchas más cosas de las que tú quieres saber o de las que necesitas saber. Y sobre eso se puede llegar a basar o se puede determinar algún tipo de causa del problema, ¿va? Vamos a empezar con las etapas. En la primera etapa vamos a tener la identificación del problema. La primera etapa es la identificación en la cual el paciente siente una alteración que le motiva a buscar un médico. Esta motivación debe tenerse siempre en cuenta, incluso cuando son síntomas inespecíficos, problemas de salud desorganizados e indiferenciados. Pues es una de las piedras fundamentales para llegar a la solución del problema. Es decir, cuando llega el paciente hay que escucharlo. Lo primero que tienes que llegar como médico es mi nombre es, por ejemplo, en mi caso, mi nombre es Salvador Ruiz, ¿en qué te puedo ayudar? Y el paciente va a empezar a despabilarse, va a empezar a descoserse, ¿no? Fíjate que mira, que tengo una molestia de esto, de esto, de esto, de esto. Me pasó hace tantos días, bla, 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 tomé tales medicamentos y demás. Si la información que te está dando no es suficiente, ya vamos a empezar a buscar un poquito más de cosas. Ya vamos a pasarnos a una segunda etapa, que es la búsqueda de la información. El examen físico proporciona la evidencia confirmatoria a favor de una o más posibilidades diagnósticas, por lo cual, más que un examen mecánico, debe ser un examen físico global, pero orientado a apoyar a descartar aquellas ideas diagnósticas que estamos sospechando. Hay algunas veces que el paciente llega pues por nada, ¿no? Porque, no, pues es que igual me dijo mi hija que viniera, nomás para ver qué onda, ¿va? El detalle de este asunto es que probablemente eso que te está diciendo el paciente venga desencadenándose de un problema mucho más fuerte. Es por eso que el examen físico, es decir, la auscultación, ya es importante, ya debemos de ponerle énfasis a este asunto, ¿no? No es solamente la técnica que determina el éxito para detectar hallazgos positivos en el examen físico, sino una mente preparada para percatarse de ellos. El médico siempre tiene la ventaja de que además de estudiar los signos y síntomas de la enfermedad, realiza un examen físico completo para estudiar a la persona, al ser humano que las padece y su familia, su entorno, su estilo de vida y condición sociocultural. Esta información y análisis subyacente permite identificar factores precipitantes, coadyuvantes o perpetrantes de la afección, aun si no se encuentra la causa. Es bien importante hacer el examen físico porque, repito, una cosa te puede llegar a llevar a la otra.
Pero también es muy importante llevar a la par una buena anamnesis. La palabra anamnesis significa investigación o interrogación. Tienes que estar interrogando al paciente. Ahora, tú como médico debes de saber si el paciente te está diciendo la verdad. ¿Cómo lo vas a saber? Pues bueno, si coinciden las cosas, digamos que tú vas a hacer una serie de preguntas, pero tú también debes de tener la habilidad de poder hacer otro tipo de preguntas que aunque sean iguales, sean diferentes, pero te aporten la misma información. Si la información, digamos, coincide, el paciente está diciendo la verdad, pero si no coincide, quiere decir que hay algún aspecto del cual el paciente está pasando por alto, que puede llegar a ser muy importante para determinar el diagnóstico de la enfermedad. La parte de signos y síntomas, ¿vale? El signo es lo que se ve, el síntoma es lo que el paciente te dice. Por ejemplo, si un paciente te dice, es que me duele muchísimo la cabeza, ¿eso qué es un signo o un síntoma? Obviamente es un síntoma, porque tú como médico no lo estás viendo, no puedes apreciar su dolor de cabeza. Sin embargo, sí puedes entender que a él le está doliendo la cabeza porque él te lo está diciendo. Si llega el paciente y le preguntas, ¿qué tienes? Ok, y le estás viendo, por ejemplo, algún derrame ocular. El derrame ocular puede ser sinónimo de muchas cosas. Desde que estaba dormido y se salió al patio inmediatamente, le dio aire y alguna de las arterias reventó, hasta puede llegar a ser algún tipo de... ¿Por qué? Porque este problema del corazón lo que va a pasar es que las venas y las arterias, al momento de que tú tienes una hipertensión, como la sangre circula mucho más rápido, estas venas y arterias, como son muy pequeñas, se pueden llegar a reventar. Entonces, esto es un signo y esto es un síntoma. Hay que saber identificarlos para poder nosotros entender la gravedad de la enfermedad en cualquier tipo de enfermedad. La tercera etapa es la formulación de la hipótesis. Ya viste al paciente, ya le preguntaste, ya lo auscultaste, es decir, ya hiciste palpación, auscultación, escuchaste ruidos del corazón y demás. Y todavía, o digamos, ya tienes una idea del problema que tienes, vamos a empezar a formular una hipótesis. Los siguientes principios se deben tener en cuenta a la hora de analizar toda la información y construir un diagnóstico presuntivo. Hacer un resumen objetivo del caso clínico, ordenar la información, jerarquizar los signos y síntomas de acuerdo con su sensibilidad, especificidad, valor predictivo e importancia relativa según la fisiopatología de la enfermedad, potencial gravedad. Es decir, fíjense esta palabra, potencial gravedad, ¿va? Hasta este momento no tenemos el nombre de la enfermedad. Hasta este momento todavía estamos formulando todo, digamos, todo el método clínico para poder darle nombre y apellido a tu enfermedad. Agrupar los signos y síntomas encontrados, si es posible, en síndromes. No agrandar el diagnóstico ni crear síndromes artificiales. Es decir, tienes que ser atinado al momento de dar un diagnóstico presuntivo. Va. Tú no puedes decirle al especialista, no, pues es que como que creo que puede tener hipertensión, pero pues no sé, a ver, tú vele porque a lo mejor es esto. No, 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 no. Tú tienes que llegar con los estudios pertinentes, sabes que mira, mi diagnóstico presuntivo es que es hipertensión debido a esto y esto y esto, pero tú especialista vas a saber diferenciar la enfermedad. ¿Va? Si tú agrandas el diagnóstico y das 5, 6, 7 variantes de la enfermedad, te das cuenta que no hiciste nada, ¿no? Tienes que encaminar un poquito tu diagnóstico para que tu especialista pueda decir, ok, tengo estas dos variantes, ¿va? Vamos a revisar las dos. En dado caso que no sea ninguna de estas dos, yo le voy a dar nombre y apellido a tu enfermedad. Es por eso que cuando tú vas a hacer una interconsulta, vas a pasarlo con un especialista, nunca debes asegurar alguna enfermedad. Tiene que ser siempre un diagnóstico presuntivo, es decir, presumo que puede llegar a ser esto, más no tengo la certeza, es por eso que lo derivo contigo y para que tú sepas qué hacer. Ya el especialista pues empezar a hacer estudios pertinentes y demás para poder tratar la enfermedad. Y al síntoma del síndrome, no viceversa. Analizar la enfermedad en la persona. Ojo aquí, esto de analizar la enfermedad en la persona. Todas las enfermedades, o bueno, no todas, muchas enfermedades pueden actuar de manera diferente en muchas personas, ¿va? Jugar con las probabilidades.
Pensar siempre en lo frecuente, pero sin olvidar lo raro. Recordar que se investiga una enfermedad en una persona, no se investigan enfermedades en un libro. Esto es bien común. Hay muchos médicos que piensan que están atendiendo libros. No, el asunto no va por ahí, estás atendiendo personas, por lo tanto debes de ser empático, ¿va? No tienes, imagínate por favor, una persona que ha tenido un dolor de cabeza 2, 3 días, que estaba de viaje, que por X o Y circunstancia no pudo ir al médico. Llega y tiene problemas en su casa, problemas económicos, lo que tú quieras. Llega a atención de urgencia y todavía empiezas a gritonear como enfermero o como médico, empiezas a tratar mal, la persona va a estallar. Por lo tanto, siempre la empatía en la medicina es muy importante. Tú no puedes decirle prácticamente a un paciente, sabe que ya caí y se ya muerto. No, tú tienes que escucharlo y apechugar, así de sencillo. Escuchar, 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 porque algunas veces ni siquiera es el tratamiento el que te está pidiendo, ¿va? Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes de la tercera edad que llegan y, no, es que fíjese que mi plaquita que me pusieron hace tanto tiempo ya no me queda igual. Ah, perfecto, vamos a hacer X o Y circunstancias. Bueno, ya empiezas a atenderlos y demás y se pasan, pues no te puedo decir qué horas, pero sí se pasan mucho tiempo platicando de sus cosas, extenuando todo lo que les está pasando y para ellos es una terapia, ¿va? E inclusive eso puede llegar a mejorar mucho más su estado de ánimo que el hecho de que le puedas arreglar una prótesis, ¿va? Cuarta etapa, contrastación del diagnóstico. La cuarta fase es someter a contrastación del diagnóstico presuntivo, el cual se realiza programando de manera enfocada una diversidad de pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas siempre van a ser muy importantes, tanto las sanguíneas como las de sangre, orina, las fecales, también pruebas diagnósticas pueden ser imagenología, puede ser rayos X, puede ser tomografías, puede ser un medio de contraste, muchísimas cosas. Depende aquí de la enfermedad que estamos tratando. Un ejemplo, ¿va? Hace, no sé, probablemente 15 años. Un primo mío iba en una moto, se cayó de la moto y lo llevaron al hospital, lo llevaron en ambulancia, lo llevaron al regional de Tepa. Le tomaron radiografías y demás, y en la radiografía vieron que tenía una fractura creo que en C3, creo que sí, C3, la tercera vértebra del cervical, ¿no? Estas fracturas en el cuello son muy importantes y complejas. ¿Por qué? Pues porque para empezar, una vértebra de la columna estaba fracturada y esto puede hacer que en el nivel que esté, si llega a fracturarse de más, la médula espinal puede llegar a colapsar y pues desafortunadamente no es que quedes como vegetal, simplemente te mueres. Si hubiera sido más abajo la fractura, sí puede llegar a quedar en un estado vegetal, pero en este caso no. Va. En fin, le dicen al chamaco que no se puede mover, que no puede hacer nada hasta que solde la vértebra, que tampoco era operable el asunto y demás, y bla, 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 bla. En fin, un diagnóstico súper, pues malo, por decirlo de alguna manera. Un diagnóstico malo, pero con un pronóstico reservado. O sea, no era algo que no pudiera hacer el chamaco, que era estarse en paz en su casa, ¿no? Bueno, le pone su collarín rígido, ya llega andas, ¿no? Pues, mi hijo, ¿qué te pasó? No, pues esto y esto y esto y esto. Bueno, pasó 2 semanas, se descuente, sin moverse. ¿Cómo lo hizo? No sé, imagínense, tenía como 14 años el chamaco. Pasó tiempo sin moverse y demás. Pues es que mi hijo te duele. No. ¿Sientes? No. Nada, nada. No sentía absolutamente nada. O inclusive el médico le había dicho que probablemente iba a tener algo, no sé, como ibas a sentir como toques en las extremidades y demás, no, nada, ¿no? Lo llevan con otro doctor, lo llevan con un especialista, con un traumatólogo. Ahí lo habían atendido en urgencias. Después lo mandan con un traumatólogo, ¿no? Le hacen la radiografía. Ok, vamos a tomar otra radiografía. No, doctor, pero pues es que esta función, vamos a tomar otra radiografía, pero angulada. Es decir, el radio de la radiografía, en vez de que vaya paralelo al cuerpo de la persona, ligeramente angulada. Pues, oh sorpresa, la fractura de la vértebra era sencillamente una sombra.
¿Qué quiere decir con esto? El diagnóstico siempre va a ser ayudado, sí, con todos estos asuntos de lo que son los métodos de contraste, los exámenes de laboratorio, radiografías y demás. Pero si la interpretación no es buena, de nada te va a servir absolutamente nada de esto. Al menos en los exámenes de laboratorio, es decir, los de sangre, orina y demás, pues bueno, creo que no hay tanta falla si tú tienes un rango de medida, ¿no? Si tú ves que algo está de más o algo está de menos, quiere decir que algo está pasando. Pero, por ejemplo, si te enseña una radiografía a una persona que no se dedica a medicina y ni entiende nada de medicina, pues no va a saber interpretarla. Por lo tanto, ¿quién tiene que interpretar una radiografía? Un radiólogo. Hay una especialidad médica que se llama radiología. Bueno, estos exámenes que pueden pasar, uno, pueden confirmar o rechazar las hipótesis planeadas y dos, pueden ampliar el conocimiento sobre la enfermedad del paciente, brindar datos importantes sobre la causa, extensión, localización del daño, magnitud del proceso o afectación orgánica, aspectos muy importantes a la hora de conocer el pronóstico y tomar decisiones terapéuticas asociadas. Número 3, contribuyen a excluir posibilidades diagnósticas. La quinta etapa, que es la exposición de resultados. Ya hice la recopilación, ya le pregunté, ya lo revisé, ya hice, mandé a hacer exámenes de laboratorio, ya tengo mis radiografías, ya tengo todo. Voy a decir al paciente qué está pasando. Exposición de resultados es un diagnóstico definitivo, es decir, ya tuve todas las variables, ya sé exactamente qué es o ya presumo algo que es. Vamos a platicar con el paciente. La hipótesis diagnóstica se aprueba o se rechaza con la realización de exámenes complementarios, aunque debe recalcarse que en algunas ocasiones no es necesario realizarlos para llegar a un diagnóstico definitivo. Aquí, por ejemplo, creo que no es necesario mandar a hacer un examen de sangre a un paciente que me dijo, me comí unas carnitas en la calle que olían bien mal, pero tenía mucha hambre y traigo diarrea y vómito. Creo que todos los pasos de hacer exámenes de sangre y demás, podemos obviar ese asunto, porque creo que ya vamos por el asunto de que o te pega una cisticercosis o traes una infección, ¿va? Hay algunas enfermedades que sí, pues son muy lógicas, ¿no? Por ejemplo, si llegas con el brazo partido a la mitad, mmm, sí tienes que hacer una radiografía para ver si es una fractura de tallo verde, con minuto, en fin, el tipo de fractura que es, pero para diagnosticarlo con fractura, pues no es necesario, ¿no? En los casos de que se rechaza la hipótesis, se reinicia todo el método, convirtiéndose en un proceso en espiral. Es lógico que si la identificación del problema y la búsqueda de información fueron deficientes, pues la hipótesis no tiene la posibilidad de comprobarse. Por lo tanto, es importante la interconsulta. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siempre he dicho eso. Los médicos no son todólogos, no lo van a saber todo. Entonces, es bien válido poder apoyarse de otros médicos para poder, digamos, entender la enfermedad o más que entenderla, llegar a agrandar tu conocimiento. Creo que no es pecado derivar y tampoco es pecado decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí. O sea, yo te puedo resolver mi problema de aquí a aquí. Y a partir de eso ya te mando con un especialista. Creo que habla mejor de un médico saber derivar cuando no puede hacer las cosas, a tratar de hacer las cosas cuando pues, no tienes ninguna idea. ¿Va? Entonces, quédense con esta imagen. En esta, de la primera a la quinta fase, aquí vamos a entender cómo establecer nuestro método clínico y cómo va a evolucionar nuestro problemilla. Muchachos, ¿tienen alguna duda? Sí, ¿esto dónde lo podemos No, encontrar bueno, en el nunca libro, hay dudas. en el viejo? Por último, muchachos, pues creo que se les da bastante oportunidad. Ya saben a qué hora es la clase. Doy minutos de tolerancia para entrar. Si quieres entrar a los 10 minutos, no te va a dejar entrar, obviamente. Para que le avisen a sus compañeritos, porque una compañerita quiso entrar después de 10 minutos, obviamente no va a entrar. Mejor que se espere a ver la clase en YouTube, ¿va? Porque para empezar creo que no va a entender el asunto. Entonces es mejor que revise la clase directamente en mi canal. Pues sería todo, muchachos. Nos vemos al rato. Bueno, al rato les escribo para mandarles su actividad.